Yo no soy la voz de nadie. Hay un momento en la vida en el que uno se detiene frente al espejo y descubre algo inquietante. El rostro sigue siendo el mismo, pero la persona detrás de él parece desconocida. No ocurre de repente. No hay una fecha ni una hora exacta. Es un proceso silencioso. Comienza cuando las opiniones ajenas pesan más que las propias. Cuando las expectativas de otros empiezan a ocupar el espacio donde antes vivían los sueños. Cuando las palabras que uno pronuncia ya no nacen del corazón, sino de la necesidad de encajar. Y entonces surge una pregunta difícil. ¿Quién soy cuando nadie me observa? La identidad es una de las búsquedas más antiguas de la humanidad. Antes de preguntarnos qué queremos hacer con nuestra vida, nos preguntamos quiénes somos antes de elegir un camino. Intentamos comprender quién es la persona que está caminando, pero crecer tiene una trampa. Desde pequeños nos enseñan nombres, costumbres, reglas, creencias y formas de actuar. Nos dicen cómo debemos hablar, cómo debemos sentir, qué debemos perseguir y qué debemos evitar, sin darnos cuenta que vamos construyendo una versión de nosotros mismos hecha de fragmentos ajenos. Una frase de nuestros padres, un consejo de nuestros amigos, una crítica que nunca olvidamos, un miedo que heredamos, un sueño que alguien más eligió por nosotros. Y poco a poco nos convertimos en una colección de voces, voces que hablan desde dentro, voces que opinan, voces que juzgan, voces que exigen, voces que comparan, hasta que llega un día en el que ya no sabemos cuál de todas es realmente nuestra. Pero este texto comienza con una declaración. Yo no soy la voz de nadie. No soy la voz de quienes me dijeron que no podía. No soy la voz de quienes me abandonaron. No soy la voz de quienes intentaron definir mi valor. No soy la voz de quienes esperaban que fuera alguien diferente. Y tampoco soy la voz de quienes me aplauden cuando triunfo y desaparecen cuando fracaso. Porque una identidad construida únicamente sobre las opiniones ajenas es una identidad frágil. Basta una crítica para derrumbarla, basta un rechazo para romperla, basta una pérdida para hacerla temblar. Durante mucho tiempo creemos que ser alguien significa cumplir expectativas, ser el hijo perfecto, el estudiante perfecto, el amigo perfecto, la pareja perfecta, la persona perfecta. Pero la perfección es una máscara pesada y las máscaras tienen un problema. Después de usarlas demasiado tiempo, olvidamos cómo era nuestro verdadero rostro. Entonces aparece el conflicto, la lucha interna, la batalla silenciosa entre lo que somos y lo que los demás esperan que seamos. Hay días en los que esa lucha parece una guerra. Una parte de nosotros quiere seguir obedeciendo, quiere seguir encajando, quiere seguir siendo aceptada, pero otra parte comienza a rebelarse. Empieza a preguntar, empieza a cuestionar, empieza a reclamar ese espacio. Y aunque da miedo escucharla, esa voz suele ser la más honesta de todas, porque la identidad no se encuentra en la aprobación, se encuentra en la autenticidad. La autenticidad no significa ser perfecto, significa ser real, aceptar nuestras contradicciones, reconocer nuestras heridas, abrazar nuestras dudas, entender que somos una obra en construcción y no un producto terminado. A veces creemos que nos encontramos a nosotros mismos y eso será un momento extraordinario. Imaginamos una revelación, una respuesta definitiva, un instante de claridad absoluta, pero la realidad suele ser muy distinta. La identidad no aparece de golpe, sino que se construye, se descubre y se transforma, porque somos seres cambiantes. La persona que fuiste hace 5 años ya no existe. La persona que serás dentro de 5 años aún no ha nacido. Vivimos en un constante proceso de transformación y eso no nos hace inestables, nos hace humanos. Sin embargo, hay algo que permanece, algo que sobrevive a los cambios, algo que resiste al paso del tiempo y eso es la esencia. Esa parte de nosotros que sigue ahí
incluso cuando todo lo demás se mueve. La esencia no tiene que ver con títulos que acumulamos, ni con el dinero que ganamos, ni mucho menos con los reconocimientos que recibimos. Tiene que ver con todo aquello que somos cuando nadie observa, con la manera en la que tratamos a los demás, con aquello que defendemos, con las cosas que amamos, con las razones por las que seguimos adelante cuando nadie más cree en nosotros. Esa esencia es la raíz de nuestra identidad, pero encontrarla requiere valentía, porque reconocerse implica mirar a lugares incómodos, aceptar errores y reconocer inseguridades. Enfrentar versiones de nosotros mismos que preferíamos ignorar. Hay personas que pasan toda una vida huyendo de ese encuentro. Se distraen, se ocupan, se esconden detrás de rutinas, pero tarde o temprano la pregunta regresa: ¿quién soy realmente? Y cuando llega ese momento, ninguna respuesta prestada sirve, ninguna etiqueta alcanza, ninguna opinión ajena puede resolverlo, porque la identidad es un territorio que cada persona debe explorar por sí misma. Algunas veces el camino nos lleva a descubrir que hemos estado viviendo por otros, y otras veces nos muestra que hemos cargado culpas que no nos pertenecieron. Y en ocasiones nos obliga a despedirnos de versiones antiguas de nosotros mismos. Eso también es parte del proceso, dejar ir, porque crecer no siempre consiste en añadir cosas. A veces consiste en quitar máscaras, miedos, expectativas, silencios y cadenas, hasta quedarnos frente a nosotros mismos, sin ningún tipo de adornos, sin excusas y mucho menos sin personajes. Y entonces comprender algo fundamental. No necesitamos a alguien diferente para tener valor, ni mucho menos convertirnos en alguien diferente, porque eso ya lo tenemos. El problema es que muchas veces buscamos nuestra identidad en lugares equivocados. La buscamos en los aplausos, en los logros, en las redes sociales, en las comparaciones y en la aprobación. Pero ninguna de esas cosas pide decirnos quiénes somos. Solo pueden decirnos cómo nos perciben, y la percepción no es una identidad. La identidad nace desde dentro, desde aquello que elegimos ser cuando nadie nos obliga, desde aquello que definimos incluso cuando nadie nos recompensa, desde aquello que permanece cuando todo lo demás desaparece. Por eso, hay una diferencia enorme entre representar una voz y poseer una voz propia. Representar una voz significa repetir, poseer una voz propia significa comprender, en dejar de ser el eco de los demás, en abandonar la necesidad de encajar en moldes ajenos, en aceptar que nunca podremos satisfacer a todo el mundo, porque quien tiene que agradar a todos termina perdiéndose a sí mismo, y perderse a uno mismo es una de las formas más silenciosas de la soledad.